Muy buenas tardes. Ahora en los próximos minutos les estaremos presentando el video que sería para la presentación de la exposición. Mucho gusto y este sería el video a continuación. Bueno, en esta parte voy a presentar los objetivos del estudio. Como objetivo general tenemos, el objetivo general es determinar qué mezcla de cemento presenta mayor resistencia comparando experimentalmente diferentes proporciones de sus componentes. Como objetivos específicos, el primero tenemos evaluar la resistencia de los bloques hechos con distintas mezclas aplicando peso después del secado. El segundo es analizar cómo influye el agua en el proceso de endurecimiento y en la resistencia del cemento. Como tercer objetivo tenemos comparar el efecto de la grava en la estabilidad y la capacidad de cargar de los bloques. Con esto buscamos identificar cuál combinación de material da mejores resultados en la resistencia del cemento, de la mezcla. Buenos días, hoy le voy a hablar sobre el marco teórico de nuestro proyecto. Comencemos por entender qué es el concreto. Bueno, el concreto es uno de los materiales más utilizados a nivel mundial debido a su rigidez y su firmeza. El concreto está constituido por ciertos materiales. Estos materiales son agua, grava, tierra, arena y el cemento. El cemento es el aglomerante, es el que hace que todo se una y se compacte. La arena le aporta firmeza a la mezcla y le aporta forma a la mezcla. La grava le aporta esa firmeza que caracteriza al concreto, y el agua es la que activa la reacción química, que es la que hace que el cemento endurezca. Ahora, hablando de las proporciones, como ya sabemos, ciertos obreros, albañiles, preparan este concreto de forma empírica, es decir, al ojo, por la experiencia que ya ellos tienen. Pero esto tiene su porcentaje de cada material que debe ser usado para poder obtener una mezcla correcta y sin fallos. Estos porcentajes son: el cemento representa aproximadamente entre 10% y 15%, el agua entre 15 y 20%, la arena alrededor de 25 a 30%, la grava aproximadamente entre 40 y 50%, ya esto depende. Esto puede variar, sí, puede variar, depende del tipo de mezcla y depende de para qué se vaya a utilizar. Otro factor importante es el curado. El curado es el tiempo que el cemento debe mantenerse húmedo después de haberse colocado. Esto permite también que siga el proceso de hidratación y que el cemento alcance su punto máximo de firmeza. En conclusión, la resistencia al concreto depende de factores como las proporciones usadas y el curado. Entender esto nos permite construir de una forma más duradera y resistente. Proporciones de los materiales de concreto como la arena, grava, agua y cemento. Una buena proporción de estos ayudan a que tan resistente y duradero vaya a ser el concreto. En el caso del agua, que es la que ayuda a que toda esta mezcla se pueda realizar con el cemento, la arena y la grava, ayuda a que, dependiendo de la cantidad adecuada, o sea, si hay mucha agua, la mezcla va a ser muy débil, ya que va a haber mucho espacio vacío, y si hay muy poca, no se va a poder reaccionar bien y no se van a mezclar bien los componentes. En el caso de la arena y la grava, ayudan a la estabilidad del concreto, o sea que si hay mucho y si hay poco, ayudan a la estabilidad. En el caso del secado, hace que influya que sea más compactado y que gane resistencia a través del tiempo. O sea, en pocas palabras, una buena proporción de todos estos materiales ayudan a que tan resistente, duradero, vaya a ser el concreto. Bueno, yo les voy a mostrar sobre los afectan en la elaboración del cemento. Pero bien, comencemos hablando sobre los agregados. Como bien sabemos, los agregados son una parte fundamental a la hora de elaborar el concreto, básicamente porque le brindan propiedades, como lo son la resistencia estructural, la durabilidad a largo plazo, entre otros. Pero esto solamente es posible si se hace con las proporciones adecuadas. Si no se hace de esta manera, podemos correr riesgos a largo plazo, y esto es una problemática que normalmente tenemos a la hora de llevarlo a campo laboral. ¿Por qué? Porque la persona que hace la mezcla lo hace de forma empírica, entonces no tiene en cuenta las proporciones adecuadas, y esto nos puede generar a largo plazo de que aquella construcción tenga ya sea porosidad, grietas, fisuras, y esto es una problemática bastante grande porque es difícil de controlar. Entonces, basándonos en esto, podríamos decir que es importante estudiar las proporciones adecuadas de los agregados para de esta manera garantizar construcciones civiles seguras, eficientes y duraderas, y también estaríamos contribuyendo a la mejora de las mismas en nuestra sociedad. Hoy yo le voy a hablar sobre la estación del agua. La estación del agua principalmente funciona para hallar, como su propia palabra lo dice, la absorción que tiene el concreto
sobre el agua. Esto se realiza después del crudado, se deja sumergir por 24 horas y la fórmula sería peso inicial, que es el peso seco, por peso mojado, entre peso mojado por 100%. El peso seco fue de 603 gramos, el peso mojado final fue de 624 gramos, que dio, entre esta fórmula anteriormente dicha, dio aproximadamente una absorción de 3,48%, que es una absorción óptima, que sería entre el 1 al 5%, sería de las mejores absorciones que en se nuestra pueden sociedad encontrar en concreto. Bueno, en esta justificación de nuestro estudio, nosotros buscamos una comparación de mezclas para poder identificar cuál es la proporción adecuada y cuál es la que nos da mejores resultados en términos de resistencia y durabilidad y calidad. ¿Por qué calidad? Porque buscamos evitar fallas y también buscamos una durabilidad a largo plazo, ya que esto puede ser eficiente para la economía en la que estamos invirtiendo, la calidad y la optimización, ya que en las diferentes proporciones que se aplican para hacer el cemento, que vendrán siendo agua, arena, gravilla, se encuentra que en esta diferencia está la estándar, la media y la alta, y entre estas se clasifican, ya que como hemos mencionado en este proyecto, siempre que se viene a hacer el cemento se hace de manera empírica. ¿A qué se refiere esto? A que se hace al ojo y no se usan las proporciones adecuadas. En esta tabla de acá, yo les hablaré sobre la práctica experimental. Se pueden hallar los porcentajes de resistencia que tuvo cada experimento. Como se puede ver, todos fueron variando gracias al tamaño y a la cantidad de agregados que se puede encontrar, donde nos pudimos dar cuenta que la mejor forma, digamos que óptima, y que resistió más, fue la de la mezcla concreta, o sea, donde los porcentajes están bien, porque como está todo bien distribuido, soportó un mayor peso y soportó un mayor tiempo en la hora del prensado. Ahora el pH que se pudo observar en estos experimentos fue un aproximado entre a 10 o a 13 de pH. Esto significa que es un ácido, que esto principalmente en esta mezcla de concreto es bien, porque protege con mayormente las estructuras que están dentro del concreto, que serán las varillas de acero y todo esto haciendo una mayor resistencia a la hora de construir una obra. Bueno, yo les hablaré sobre la práctica experimental. En esta práctica se analizó cómo la composición de las mezclas cementicias influía en la resistencia final. Se trabajó con diferentes proporciones de arena y grava junto con el cemento, para observar su comportamiento durante el endurecimiento y su capacidad de soportar cargas. De manera general, se evidenció que las mezclas con una adecuada relación entre arena y grava desarrollan mayor resistencia, ya que logran una mejor compactación y reducen los vacíos internos, que podría dejar como por ejemplo el agua. En cambio, aquellas con proporciones inadecuadas presentan menor desempeño debido a una mala gradación de los agregados, lo que afecta la cohesión del material. También se observó que en el tiempo de curado influye directamente el desarrollo de la resistencia. En conclusión, la resistencia depende de la correcta proporción de agregados y del proceso de curado. Como conclusión podemos tener que este proyecto de investigación nos sirve principalmente para obtener, además de la capacidad que tiene el concreto de soportar cierto peso, nos sirve para ver las variaciones que tiene este mismo a partir de diferentes cantidades de materiales, como puede ser la arena y la grava, que son principalmente las que se varían, como se dijo anteriormente. Y esto sirve principalmente para obtener qué cantidad de peso o qué cantidad de peso puede soportar este material, además de cómo luce y cuál es su rugosidad o cómo se puede presentar en las obras. Los resultados de este experimento nos dan a entender que depende en las obras, tanto como en las construcciones, como todo lo que se vaya a hacer en el movimiento urbano, de que nunca se tiene que hacer la práctica de forma empírica, sino de una forma correcta, que tenga sus agregados bien medidos y que todo tenga un orden específico. Y este proyecto principalmente nos habló de eso y ayuda a concientizar a las personas de que siempre tiene que tener en cuenta lo anteriormente dicho. Y con respecto a la feria, pues nos pudimos dar cuenta que la mayoría de personas que se acercaron a nuestro puesto a escucharnos y a ver nuestro experimento se sintieron muy interesadas, entendieron casi todos el tema que estábamos dando
y fueron muy colaborativos a la hora de escucharnos a nosotros. Muchas gracias por su atención.